El día de hoy, vengo a compartir contigo las maravillas de este excelente software llamado 4DDEC, el cual es capaz de recuperar cualquier archivo eliminado, sin importar el formato o la extensión en que se encuentre. Es por ello que en la actualidad, el software 4DDEC es considerado por muchos como la mejor opción al momento de recuperar cualquier tipo de archivos. Asimismo, es compatible con las diferentes versiones de Windows que tengas, y si en caso eres de las personas que utilizan Mac, descuida, porque también el software 4DDEC es compatible con los ordenadores Mac. De igual manera, vamos a evaluar los diferentes escenarios en el que el software 4DDEC actúa de manera eficiente recuperando tus archivos perdidos. Por ejemplo, cuando borras accidentalmente las fotos, canciones o videos desde la papelera de reciclaje. También cuando realizaste un formateo accidental a tus unidades HDD, SSD, disco duro, tarjeta SD y unidad USB. Este software es excelente al momento de recuperar archivos perdidos, en el caso de que hayas efectuado particiones accidentales o forzosas. De igual manera, en el caso de que tengas un disco externo y se haya dañado, producto de un mal uso o causado por un virus, el software 4DDEC recuperará tu información de manera efectiva. Asimismo, ¿a cuánto de nosotros nos ha pasado que de repente nuestro ordenador sufre daños por factores externos, como por ejemplo, los virus, troyanos, malware, etc., lo cual provoca un apagado repentino o los famosos pantallazos azules, haciendo que nuestros documentos se pierdan? Pero gracias al software 4DDEC, puede crear un disco duro, en el cual se podrá abrir a pesar de que la computadora se haya estropeado. También, es muy bueno al momento de recuperar todos tus datos en bruto de una manera efectiva. Por lo cual, podemos decir que entre las principales características del software 4DDEC se encuentra el recuperar los datos de laptops, PC, disco duro, unidad USB, etc. También es capaz de recuperar más de 1000 documentos, el cual incluye fotos, videos, documentos, audio, entre otros. Una vez sabiendo lo anterior, vamos a proceder con la instalación. En este punto, lo que vas a hacer es darle un clic en el botón que dice descargar. Luego, vamos a esperar a que se complete el proceso. Una vez completado, al setup de 4DDEC lo ejecutamos como administrador. Luego, le damos un clic en el botón que dice instalar. Y aquí tan solo esperamos a que se instale. Hay que ser un poco pacientes con la instalación, porque definitivamente vale la pena este programa. Asimismo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo cosas interesantes que desconocías, pero que te serán de gran utilidad. Una vez que se instaló, le damos un clic en el botón que dice abrir. Luego, esperamos a que cargue la interfaz del software 4DDEC. Bien, ahora vamos a analizar un poco la interfaz del software y posteriormente les mostraré en tiempo real cómo recuperar sus archivos eliminados. Como podemos notar, en este primer bloque está conformado por los dispositivos y unidades que actualmente están conectados en tu equipo. Dentro de ellos, tenemos al disco D, disco C y las particiones realizadas. Puede que en tu caso te aparezcan más unidades, pero el procedimiento es el mismo. Justamente, en este primer punto, nos especifica exactamente en qué parte de la unidad deseamos recuperar nuestros archivos eliminados, si en el disco C, disco D, en algún dispositivo en específico o en las particiones. Ahora, tenemos el segundo bloque que viene a hacer la ubicación en común. Esto se refiere a los lugares más frecuentes, donde se eliminan constantemente los archivos. Ya sea el escritorio, papelera de reciclaje, o en este caso una carpeta en específica. Justamente, cuando le damos un clic en la opción de carpeta, nos muestra la unidad donde se encontraban los archivos dentro de la carpeta, si en el disco C, en el disco D o en el mismo escritorio. De igual manera, vamos a ir con el tercer bloque, que viene a hacer la reparación avanzada. Cabe recordar que esto es una técnica avanzada que nos presenta el software 4DDEC en cuanto a la recuperación de archivos dañados, ya sea por un fallo del sistema, que usualmente pasa en muchos equipos en la actualidad. Además de ello, también el software es muy eficiente al momento de reparar fotos y videos que están dañados y no se pueden abrir. Ahora, en el caso de que estés buscando algo más específico, solo tienes que darle un clic en la opción Empezar. En este punto, puedes especificar exactamente lo que deseas buscar, si todos los archivos en común o documentos específicos. Para ello, sencillamente tienes que seleccionar los archivos que deseas que el software 4DDEC empiece a recuperar. ¡Excelente! Ahora, le damos en la opción Atrás.
y voy a insertar mi memoria pendrive. Y como puedes notar, el software reconocerá este nuevo dispositivo insertado. Y precisamente, ahora, vamos a recuperar los documentos que se encuentran dentro de mi memoria pendrive. A modo de ejemplo, vamos a hacer la prueba con los archivos que se encuentran dentro de mi memoria USB. Para ello, me voy a dirigir directamente al equipo y voy a ingresar a mi memoria USB. Lo siguiente que haré en este caso es maximizar el tamaño de estos 4 archivos que se encuentran dentro de mi memoria. Y como puedes observar, tengo esta foto en HD con una espectacular vista. También tengo este video de Seúl, que tiene una bonita toma y una calidad HD. Asimismo, también tengo este documento de Excel, que presenta una información valiosa, que contiene partes de la contabilidad de una empresa, de manera detallada. Y finalmente, también tengo un archivo de audio, el cual no puedo reproducir por estos medios, debido a que está con derechos de autor. Si vamos a propiedades del audio, puedes notar que está en el formato MP3. Bien, entonces lo que haré es seleccionar y eliminar estos 4 archivos. Puedes notar que ya no están los archivos. Ahora, voy a ingresar nuevamente a mi memoria USB, para que veas que los archivos fueron totalmente eliminados. Ahora, lo que haré en estos casos a modo de ejemplo es ir directamente al software 4DDEC y le doy un clic en mi memoria USB y luego donde dice empezar. Posteriormente, el software te dirá qué tipo de archivos deseas recuperar. En mi caso, los archivos que eliminé fueron el de fotos, videos, documentos y audio. Una vez seleccionados, le damos un clic donde dice escanear tipos de archivos seleccionados. Posteriormente, el software empezará a realizar la búsqueda de recuperación de los archivos eliminados, que fueron seleccionados. Cabe recordar que la búsqueda puede que lleve un tiempo, pero créeme que vale la pena esperar, si quieres recuperar tus archivos perdidos o eliminados. De igual manera, también puedes observar que el software 4DDEC presenta 2 tipos de vista. La que viene a ser vista de árbol, y donde dice vista de archivos, se refiere prácticamente a los formatos específicos que estás buscando. Por ejemplo, si desplazamos un poco el formato de audio, puedes notar que me arroja un resultado en MP3. Donde dice documentos, aquí también me muestra los diferentes formatos que se están recuperando. De igual manera, ocurre con los formatos de videos y las fotos, que sin importar el formato en que hayan sido eliminados, este software increíblemente lo recuperará todo. Bien, lo siguiente que hacemos es seleccionar los archivos, activando el check dentro de cada cuadrito. Y una vez que haya acabado la búsqueda, le damos un clic en entendido y luego donde dice recuperar. Cabe recordar que si tienes una gran cantidad de archivos a recuperar, yo te aconsejo comprar este programa, porque definitivamente vale la pena. Justamente, aquí te ofrece los diferentes planes de pago de acuerdo a tus necesidades. Pero hay algo más. Te va a salir mucho más rentable si aplicas el código del cupón de descuento del 30% que lo encontrarás en la descripción del video, con la finalidad de que puedas aprovechar de las increíbles bondades que te ofrece este programa. Una vez que adquiriste el producto, aquí, tan solo te diriges dentro de la opción que dice registrarse e insertas tu correo y el código de registro, el cual te llegará a tu bandeja de entrada, y al final le das en la opción registrarse y luego en aceptar. En este punto, debes tener presente el siguiente detalle. Nunca restaures archivos en la misma partición donde se perdieron. Por ejemplo, si se eliminaron archivos en tu USB, no restaures los archivos recuperados en el mismo USB, sino en otro lugar, que puede ser disco D, disco C o en el mismo escritorio. De igual manera, si recuperas archivos de tu disco D, no debes seleccionar ese mismo sitio para restaurar los archivos recuperados, sino en otras particiones como el disco C, USB o en el escritorio. Sabiendo todo esto, a mis archivos recuperados del USB, le voy a asignar otra ruta que viene a ser el escritorio. Y finalmente le doy clic en el botón recuperar. Luego, espero a que todos los archivos recuperados, que fueron eliminados del USB, pasen directamente al escritorio, comprimido en una sola carpeta y ordenados en formatos. Una vez terminado el proceso, le doy un clic donde dice Ver recuperados. Posteriormente, ingreso a la carpeta. Ahora iré directamente a la carpeta de video, y puedes notar que está totalmente recuperado en la misma calidad HD. De igual manera, vamos a ver con las fotos que fueron eliminados de mi USB. Ahora, si filtro la foto por la búsqueda entre las demás fotos,
puedes notar que el software también recuperó mi foto. Posteriormente, ahora vamos con la recuperación de documentos. En este caso fue la extensión de Excel, el cual procedemos a abrir. Y mira, todo está en su lugar y funcionando correctamente. Y finalmente, vamos con el último formato de audio. Ingresamos a la carpeta y puedes notar que lo recuperó en su mismo formato. Con esto, te demuestro que definitivamente el software 4D Deck vale la pena adquirirlo. Aprovecha esta oportunidad, porque ningún otro programa tiene la misma efectividad como lo tiene el software 4D Deck. De igual manera, si tienes dudas o comentarios acerca del software, no dudes en escribirme en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto despejaré tus dudas.